Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 33 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Y la verdad que tengo que decirles que estoy muy contento porque nos visita el candidato. Tengo dos candidatos acá, una candidata, un candidato. Pero nos visita el candidato a senador por la ciudad Cava, Mariano Recalde, por Fuerza Patria. ¿Qué hacen, Mariano? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Está la doctora Salvo también, candidata a legisladora. ¿Cómo estás, Roberto? Nos saludamos recién ahora. Todos candidatos. Está Majo Castel, candidata que Majo. A la madre del año, no sé. A la madre del año. Trabajo un montón de madres. La mamucha del año, está muy bien, me encanta eso. Bueno, Mariano, ¿cómo la estás llevando esta jornada? Hoy nos levantamos y hay censura previa en la Argentina, o por lo menos descubrimos eso. ¿Cómo la estás llevando vos? La verdad, con asombro, aunque ya no debería asombrarnos nada de este gobierno. No saben para dónde disparar, no paran de cometer errores, me parece que es un error gravísimo, además de un ataque a garantías constitucionales, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Otra vez traspasan límites que entendimos hace ya mucho tiempo que había un consenso social, general, de que no se podían traspasar nunca más. Uh-huh. Así que, bueno, enfrentando esta nueva situación, acompañando a los periodistas que quieren informar. Hoy vamos a hacer una conferencia de prensa en el Senado con la Comisión de Libertad de Expresión. Que creo que tiene otro nombre en el Senado, pero es esa. Ahora al mediodía, ¿no? Al mediodía. Sí. Y nada, y siguiendo con nuestra tarea, que es la de representar a los que sueñan con un país totalmente distinto a este. Hay algo que comentábamos acá, porque lo que ha estallado un poco antes del escándalo de hoy, porque hay un escándalo más o menos cada 48 horas, pero lo primero fue que el abogado del presidente denuncia una operatoria de sobornos o de coimas en relación a los fondos de la discapacidad, ¿sí? Que fue realmente, creo, una de las cosas que más impactó, ¿no? Digo, hasta ahora es como que había una especie de indemnidad en la figura alocada del presidente. Sí, parece extremo, parece como brutal. ¿Qué queda para el resto de los organismos, ¿no? Si hay ese nivel de cometa en nada más y nada menos que en la Agencia Nacional de Discapacidad, que trata con las personas más vulnerables. Está cada una cuadra y media, Andis. Sí. Paso todos los días porque también, no para venir a la radio, sino para ir al Partido Justicialista, que está a la vuelta de Andis, y ver a la mañana temprano las colas de las personas con discapacidad que van citadas a ser auditadas, a ver si es verdad que son discapacitados, de una crueldad, de un maltrato. Aparte tienen que venir de todo el país. Los citan a distintos lugares, a veces más cerca, a veces más lejos, los citan a domicilios donde ya no viven, y muchísimos casos conocimos ya de gente que de un día para el otro dejó de cobrar la pensión, son 200 y pico mil pesos. Sí. Que con lo que sobreviven, porque el que va a pedir una pensión de esta naturaleza es porque no puede trabajar, porque no tiene otros ingresos. Son los más necesitados de ese sector, que es el más vulnerable de la sociedad, sin ninguna duda. Y ver ese nivel de maltrato, ese nivel de tratar de ajustar gastitos de esa manera, es brutal. Lo mismo hicieron con los medicamentos de los jubilados, es como una metodología, ¿no? La de decir, todo aquel que tenía un derecho, bueno, se lo quitamos, que tiene que demostrar otra vez que tiene las condiciones para acceder al derecho, sea los medicamentos, sea la pensión por discapacidad. La verdad, brutal. Y en el medio de todo esto, Javier Milei, ¿qué hace? Se va a Las Vegas de joda. Es verdad, ¿eh? Porque hay contrastes todo el tiempo más brutal no puede ser, más explícito el nivel de casta de este gobierno, que me hace acordar, no sé si vieron la película Los Juegos del Hambre. Sí. Que está el pueblo todo hambriento y hay una casta toda vestida de colores y producida
mirando el espectáculo de la gente, y cada vez se parece más, con ese nivel de incluso de tan bizarro, ¿no? Un gobierno bizarro en muchos aspectos. Ahora, nunca la tuvieron tan fácil, ¿no? Los ciudadanos de la capital, cuando tengan que votar, porque van a tener que elegir entre gente que pide o acepta algún tipo de soborno y aquellos que lo rechazaron, o aquel que lo rechazó junto a su papá, que es Mariano. El contraste es muy evidente. Yo sé que por pudor quizá vos no lo digas, pero nunca estuvo tan fácil para votar en Capital. Nunca estuvo tan fácil. Perón decía, no es que nosotros seamos tan buenos, sino que los otros son muy malos, muy malos. Realmente, y esto que decís de rechazar coimas es una característica de cada uno de los candidatos y candidatas de nuestra lista. La verdad, yo estoy orgulloso de la lista que conformamos, toda gente con trayectoria, con militancia, que uno pone las manos en el fuego por lo que representan y por lo que van a hacer si les toca representar en una banca. Así que en ese sentido es colectiva la certeza de que los candidatos nuestros son fieles representantes del peronismo, de los que están asqueados con este gobierno. Nosotros tenemos uno de los pocos programas de radio que tiene candidata en las elecciones. Déjame que le pregunte a Natalia Salvo, a ver, para ella, ¿qué significa compartir lista? Nada más y nada menos que con Mariano Recalde, con todo lo que implica la familia Recalde para el peronismo, ¿no? Bueno, implica muchísimo para mí desde el punto de vista político, desde el punto de vista afectivo también, que no es menor. Desde el punto de vista político, bueno, ustedes saben lo que fue Héctor para nosotros, vos hablas de la familia Recalde. Yo a Mariano lo conozco hace más de 20 años en la facultad, ya dando clases. La primera vez que lo vi a Mariano, yo creo que esto se lo dije en algún momento, lo vi en una de las bibliotecas, era la Parlante en ese momento, subirse a un banquito y hablar en el año 99 en la Facultad de Derecho, no cualquiera lo hacía, de que esa no era la única alternativa. Ahí lo conocí a Mariano, estaba estudiando y digo, qué valentía, qué coraje. Y la verdad, como abogado laboralista, como férreo defensor de los derechos de los laborantes, como con la talla moral, ¿no? Una palabra tan mancillada por la derecha, de rechazar una coima, y con el programa político que siempre ha llevado adelante, ¿no? Me parece que el trabajo es una cuestión central, y con Mariano siempre hay una referencia concreta, propositiva, no solamente una agenda anti-Milei, de lo que es la defensa de las mayorías y específicamente de trabajo. Así que para mí un orgullo, y además con compañeros y compañeras que integran la lista, que como decía Mariano, no hay ninguno de los que tengamos que avergonzarnos, todo lo contrario. Salvo, quiero aprovechar para hacer una pregunta que es más de tinte personal, si se quiere, pero que tiene que ver con la actualidad. Después de lo de hoy, después de una cautelar tan absurda como la de este juez Marianello, sí. Sí. ¿Vale la pena seguir siendo abogado en sí, por supuesto. Argentina? ¿Por qué? Claramente, y porque nosotros, más allá de que tengamos una expresión minoritaria, justamente disputamos el sentido del derecho. No está para consolidar las relaciones de poder o para procurar la impunidad de ellos, está para defender a las mayorías. Entonces mirá qué sentido que tiene ser abogado hoy en día en nuestro país. Pero sin duda. Funes de Rioja es abogado también. Sí, bueno, pero ya sabemos que no es laboralista, diría Héctor, es especialista en derecho laboral. No es laboralista. Bueno, los invito a escuchar a Majo Castel con su columna de economía. Majo, tenemos un tiempo aproximado de 4 minutos. Ya sabes, ya me pones a prueba cada vez más. Sí, estamos. Esto es entrenamiento. Bueno. Pero no, explayate tranquila, porque creo que de fondo, de todo lo que está ocurriendo, de fondo lo que hay también es un momento crítico de la economía. Sí, absolutamente. Yo me quiero sumar a algo de lo que decía Nati. Mariano es un enorme militante. Sí. Que me parece que en este contexto, ¿no?, de candidatos tan falopa que salen de la farándula, que no tienen militancia, que de repente es una que hace tapping en no sé dónde y otra que era bailarina, que es súper válido, pero digo, no para hacer política, ¿no? Como la reivindicación de la política como una actividad seria, profesional, etcétera, con convicción además. Pero bueno, voy a hablar de lo que me toca, y es del Banco Central y su balance cambiario que sacó el viernes. Nuevamente una cifra alarmante, que son los dólares que salieron de la economía argentina, que los privados compraron al Banco Central
la suma de 5.432 millones de dólares que se suman a la compra de abril, desde que se levanta el cepo, posacuerdo con el fondo, mayo, junio, todo eso alcanzó los 14.700 millones de dólares, que es más de lo que el Fondo Monetario nos prestó hasta el momento. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en este gobierno no cree nadie. Está todo el mundo tratando de sacar y rascar de la olla lo que queda, que cada vez es menos, y entonces el gobierno, aferrado a su política inflacionaria, que la única herramienta que tiene es contener al dólar, lo que está haciendo es tratando de hacer los artilugios que sean para sostener el tipo de cambio. Es lo único que le importa, sostener el tipo de cambio, porque de esa manera, en teoría, contiene la inflación, que ni siquiera lo está haciendo tanto, pero intenta de alguna manera sostener esa bandera de la inflación a costa de que el tipo de cambio no se vaya por las nubes, pero en el medio habla de toda esta fragilidad. Entonces sabemos que suben las tasas de interés enormemente, datos muy graves para la economía argentina. Saben que ya desaparecieron las cuotas. La marca de ropa Zara, la voy a decir, ya no hay más cuotas, hay cuotas con interés, y tampoco hay cuotas en la construcción, que ya de por sí estaba parado. Digamos, empieza a haber problemas que se van a ver en la economía, que dicho sea de paso, ya viene cayendo desde el mes de abril. Entonces, economía en recesión o estancada, digamos, ¿no? Economía estancada, salida de dólares sin freno, y el dólar llegando ayer a 1.385 pesos, el nivel más alto desde la gestión de Milei. Y el último dato que quiero decir es, la inversión sigue frenada, peor que en cualquiera de los momentos donde más se cuestionaba a Cristina, que confrontaba, que hacía cadena nacional y no sé cuánto. Bueno, en esos momentos la inversión extranjera y la inversión local era mayor a la actual. La inversión actual no alcanza ni siquiera lo que se llama amortizar el capital, es decir, el capital se va desgastando y vos tenés que ir renovando. Eso no quiere decir que ampliaste tu capacidad productiva, simplemente la mantuviste. Bueno, hoy la inversión no alcanza a amortizar el capital que se va desgastando. Este es el escenario, y así llega este gobierno de las elecciones, encaprichado, de vuelta incumpliendo con el Fondo Monetario Internacional, porque si había algo que decías, bueno, por lo menos este gobierno le va a cumplir al fondo, tampoco. El fondo le viene exigiendo que acumule reservas y el gobierno no tiene ninguna capacidad de hacerlo ni de cerca, y hay unos pocos que están ganando fortunas con las tasas de interés altísimas, que le pusieron tasa de interés del 100%, que en términos reales es del 75%, con una inflación rondando el 25%, y que además están haciendo una trampa no, digamos, una picardía, que es jugando al dólar futuro, el gobierno diciendo que va a costar algo que nadie cree que va a costar eso en el futuro del dólar. Entonces hacen una diferencia con un enorme costo para el Banco Central y para el fisco, porque no nos olvidemos, y con esto cierro, y esto tiene que ver también con lo que mañana, el jueves, va a tratar el Senado, la plata que no le dan a los discapacitados, la plata que no le dan a los jubilados, la plata que no le dan a los docentes universitarios, se la dan a la timba financiera en forma de interés. Eso también es un costo para el fisco, y eso también altera el déficit fiscal. Se contabiliza de una manera distinta, por eso no aparece, pero digamos, es lo mismo, la plata es fungible, lo que no le doy a uno le estoy dando al otro. Majo Castel, con su columna de economía en tiempo veloz, la verdad que cumplió muy bien los tiempos, pero yo le quiero preguntar a Mariano, ¿no? Porque pienso en un país con proscripción política y la jefa del principal partido de oposición presa con un fallo insostenible desde todo punto de vista. Pienso en la censura previa en los titulares de los diarios, hoy debiera ser ese el título, pero bueno, de alguna u otra manera estamos hablando de restricciones también al Estado de Derecho, ¿no? Y te pregunto a vos, Mariano, esto me parece que para un inversor, digo, serio, de largo plazo, de largo alcance, no son cosas que ayuden mucho a convencerse de traer su plata a la Argentina. Bueno, acaba de decir Majo, ¿no? Cayó la inversión directa en la Argentina. Qué liberalismo más raro, ¿no? Es bastante un curioso, liberalismo sí, que persigue opositores, que encarcela a la principal dirigente de la oposición, que se establece censura previa, o plantea o pide, reclama censura previa. Es un gobierno autoritario, es un gobierno de derecha, es un gobierno que ajusta, que tiene algunos modales novedosos, pero para mal,
pero es más de lo mismo. ¿Y qué es el Jorge Macri, el Macri de la capital en relación a esto? ¿Qué es? Bueno, pobre, ha quedado un poco desdibujado. Sí. No, ni siquiera lo invitan a la mesa a firmar la rendición, se la firma otro. Es como la cesión de la autonomía, digamos, ¿no? Ya el gobierno de la ciudad ya perdió todo tipo de autoridad. No hay gobierno en la ciudad de Buenos Aires, no hay jefatura. Va a ser 2 años complicados para Jorge Macri, los que vienen, los últimos 2 de macrismo en la ciudad, no tengo la menor duda. Lo veníamos anunciando, lo veníamos planteando hace tiempo, que en algún momento se iba a terminar el ciclo macrista en la ciudad, y creo que hoy se ve claramente eso. Así que la construcción de una alternativa también en la ciudad es muy importante. Lo que venimos haciendo en la ciudad desde el peronismo es importante, porque en la próxima elección de jefe de gobierno el macrismo se va, y lo que tenemos que garantizar es que no venga la ultraderecha. ¿Qué te olés en la elección del domingo en Provincia de Buenos Aires? ¿Qué proyectás? ¿Qué es lo que te parece que puede pasar? Yo soy optimista siempre. Bien. No tengo datos, no tengo cifras. No tengo datos, pero tampoco estudios. muchas dudas. Pero vos me preguntás qué dice mi nariz, mi olfato. Sí. Y mi olfato es que el pueblo de la provincia de Buenos Aires va a votar mayoritariamente Fuerza Patria. Yo creo que vamos a ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va a distribuir ese voto y con qué porcentajes? No te lo sabría decir, pero creo que cada vez está más clara la posibilidad de que después de mucho tiempo, porque en las elecciones de medio término al peronismo no le suele ir bien, ganemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué va a pasar con Milei? ¿Cómo termina Milei? Buena pregunta. Más que cómo termina Milei, me preocupa cómo terminan los argentinos, ¿no? ¿A dónde lleva Milei a los jubilados, a los docentes universitarios, a los médicos, a las personas que se van a atender a hospitales como el Garrahan, a las personas con discapacidad? Nos está llevando por un mal camino y esto termina mal. El plan económico, recién lo contaba Majo, también con muchos más datos y precisiones, pero ya ha fracasado, ya tiene los días contados. Cristina lo grafica con el yogur, ¿no? Que tiene fecha de vencimiento, con el reloj de arena que ya se dio vuelta. Ahí veíamos, mira, imágenes de Andy en C5N. Esto acá, una cuadra. Acá una cuadra. Así que, ¿cuál es la fecha de vencimiento? ¿Viste? Una vez el yogur dura un poco más, que lo estira un poco. Bueno, vos sabés que el otro día fuimos al barrio Piedrabuena con el Pitu Salvatierra a charlar con un grupo de jubilados, y nos contaban estas cosas, cómo hacían para llegar a fin de mes. Nos contaba una que partía la pastilla de los remedios, o remedios que tenían que tomar 3 veces por día, lo tomaban 2. Y lo otro que me decían es que compraban cosas vencidas, o iban a comprar huevos rotos, huevos partidos, como en las viejas épocas de ir al mercado central, que te venden los huevos que están cascados porque son más baratos. Eso para explicar un poco también y responderle a Milei, que no entiende cómo es que la gente no llega a fin de mes. Dice, no, si no llegaran, dice Milei, estaría lleno de cadáveres la calle. No entiende que la gente no llegar a fin de mes no es morirse antes, sino vivir mal. Claro. Sino privarse, sino sacrificarse, resignar cosas. Llegamos todos a fin de mes. El tema es cómo se llega. Esa metáfora, no entiende algunas metáforas, ¿no? ¿Por qué o qué explicación te das vos a esta resignación del bienestar general que se fue dando en todos estos años, digamos, ¿no? Porque uno piensa que a Milei la gente lo votó. Piensa también que acompañó en buena medida la experiencia macrista, al menos hasta que se generó Unidad Ciudadana, digamos, ¿no? ¿Qué explicación te das a este derrotero? Supongo que es muy compleja la respuesta. Yo voy a dar así a grosso modo lo que creo que es lo principal. La gente buscó una esperanza. Después de ver que el macrismo le había destrozado la vida y que vino el peronismo con su versión de Alberto Fernández y no pudo cambiar nada, buscó una tercera opción. Y todavía
se aferra una gran parte de la población a esa esperanza de que sea algo nuevo, de que finalmente el milagro suceda, de que todo este sacrificio que permanentemente le exigen en pos de algo que va a llegar, llegue. La esperanza de un pueblo se construye todo el tiempo, ¿no? Porque la gente la pasa mal y necesita aferrarse a alguna cosa. Y todavía no le soltó la mano mayoritariamente o en gran parte de la población a esta esperanza que generó un tipo nuevo que parecía distinto y que supuestamente venía a traer otra cosa. Pero, insisto, tiene fecha de vencimiento, ya se le está cayendo la careta, se está viendo quiénes son, a qué vinieron, qué están haciendo, y la gente se va desencantando poco a poco. No fueron magia los 12 años y medio, no va a ser por arte de magia que reconstruyamos una alternativa política, una fuerza que la mayoría del pueblo, una gran parte ya lo siente, la mayoría del pueblo vuelva a sentirse representada. ¿Cómo crees que va Cristina a recuperar su libertad? ¿A través de un fallo judicial? ¿A través de un indulto? Mira, está presa por una decisión política y vamos a encontrar el instrumento jurídico, pero depende de una decisión política. Ayer, que se cumplieron 3 años, charlábamos y me acordaba del 25 de mayo del 73. No porque yo tenía 1 año, ¿no? Pero la vuelta de Cámpora. La vuelta de Cámpora. Bueno, y una de las consignas de esa elección era ni un día con presos políticos en la Argentina. El mismo día que asumió el gobierno democrático después de la dictadura y que asumió Cámpora como presidente, ese mismo día fueron todos los compañeros a Devoto y liberaron a los presos. Y no hubo. Después tuvieron que Después se encontró el instrumento jurídico. Se le encontró el instrumento jurídico. No sé, no estoy dando ideas, pero la historia no se repite de manera igual, pero vamos a encontrar el instrumento jurídico cuando haya voluntad política del gobierno. Te quiero agradecer, hablando de historia un poco, tu participación el otro día en Cenizas Quedan, que hicimos, o recuperamos un poco la memoria alrededor del 17 de octubre silencioso, que fue la reafiliación en el año 77 del movimiento obrero organizado, ¿no? Desafiando un decreto de la dictadura en el medio del terrorismo de Estado, nada más y nada menos. Homenaje también a Héctor, ¿no? Que fue el que siempre, en donde fuera, iba y comentaba esa gesta silenciosa. Una gesta que nadie recuerda. Que no como muchas otras gestas del pueblo argentino, ¿no? O tragedias del pueblo argentino que están ocultadas desde la Semana Trágica acá en la ciudad de Buenos Aires en 1919, que mataron a más de 500 personas en un conflicto laboral que se... Sí, fusilados en el sur. Los fusilados en la Patagonia rebelde. Que decir que hay una película con grandes actores que más o menos lo puso en el tema, pero lo que se llamó el decreto plebiscito, un decreto de la dictadura que para debilitar a los sindicatos, siempre con la excusa de la libertad sindical y la democracia, ¿no? Siempre que te quieren cagar hablan de libertad y de democracia. La dictadura diciendo que no había democracia en los sindicatos y que obligaban a los trabajadores a afiliar, hizo un decreto que desafilió, como ahora hacen con los discapacitados, los desafilian a todos. Y claro, con la clara intención de decir, no, en medio del terrorismo de Estado, debilitamos a los sindicatos que quedan, se quedan sin ningún afiliado. Y la excusa era depurar los padrones de los sindicatos. Entonces tenían que volver a afiliarse, como llaman ahora los discapacitados, a volver a reclamar el certificado único de discapacidad, expresamente. ¿Y qué pasó? El pueblo trabajador respondió con más afiliados de los que había antes de la desafiliación compulsiva. En la clandestinidad total, ¿no? En medio de la última dictadura militar, la más sangrienta, la más terrible. Entonces, en el medio de lo peor, a veces aflora ese pueblo que... Por eso a veces el tiro sale por la culata. Bien. Y el tiro que no salió y el fallo que sí salió, les va a salir por la culata. Pues ya que no pasa mucha gente por acá siendo optimista, así que te quiero agradecer esto. Hace bien al alma, ¿viste? Bueno, y muchas gracias por visitar aquí Caballero de Día, el piso de la 530, sobre que sos muy gracias muy por bien la invitación. La verdad que de los pocos medios que uno puede transitar para
decir algunas cosas. Gracias No, nuevamente. Gracias, doctora Salvo. Muchas gracias. Hoy estuvo a en vos. su papel de candidata. Claro. Bien. Lo dejamos para el jueves. Sí. Gracias, Majo. También muchísimas gracias. ustedes. Florcita, antes de saludarte a ti, tenemos que dar ganadores o ganadoras. Claro, Rolly de Casanova,